El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se apartaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos hoy la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo, apóstoles. San Pedro fue sepultado en Roma. San Pablo fue sepultado camino hacia Ostia, ¿sí?, en mismo Italia, pero en las afueras de la ciudad. Ahí está una basílica muy grande, ¿sí? Ahí está sepultado San Pablo, y cuando uno llega a esa basílica, todo alrededor están las fotografías, las imágenes más bien de todos los papas, desde San Pedro hasta el actual, el Papa Francisco. Ahí se colocan con los años en que han estado conduciendo a la iglesia. Pablo es considerado como apóstol de los gentiles, el que salió. Recuerden que Pablo siempre se defendió como ciudadano romano. Cuando quisieron tomarlo preso también, él dijo: «Yo soy ciudadano romano, deseo ir a Roma para ser juzgado allá». Entonces se defendía y sabía que así podía librarse de muchas persecuciones o castigos más bien. Pero celebrar a estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, es celebrar la base, la columna de nuestra fe en la iglesia. Pedro y Pablo dieron testimonio de la fe en Cristo Jesús, y dieron testimonio con su propia vida, cada uno de ellos. Anunciaron el Evangelio por todos lados. La fe que nosotros tenemos ha llegado por el anuncio y la predicación de ellos, la enseñanza. Al celebrar esta dedicación de las basílicas, tiene la finalidad de ver que hay desde dos cátedras, diríamos, se enseña la palabra de Dios, desde dos lugares también, y que son signos de cómo Dios nos va conduciendo con su palabra también de distintas formas, de distintos lugares. En la primera lectura nos habla propiamente de
Pablo cómo fue su viaje a Roma. Y como dice, nos embarcamos primero en un barco que tenía como insignia, dice un barco alejandrino que tenía como insignia de Castor y Polus, como todos los barcos tienen a veces un nombrecito, ¿verdad? Entonces Pablo recuerda cómo se embarcó en esto y cómo hicieron escala después también en Siracusa, y así se fueron hasta llegar a Roma, donde le recibieron. Y dice, estuvo viviendo en Roma en una casa alquilada durante 1 año, ¿sí? Después le asignaron un lugar donde iba a estar Pablo. Pablo no era el Papa, un apóstol. Pedro estaba en Roma, lo recibió como hermano, pero Pablo pues no vivió en el Vaticano, vamos a decirlo hoy. Pedro estaba en la cabeza del Papa, el primero. Pablo estaba entonces en un lugar, diríamos, fuera de la ciudad. Después, donde fue sepultado, ahí se erigió esta basílica. Durante 2 años, dice el apóstol San Pablo, Pablo pasó en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que acudían a él y predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Ya no tenía persecución ahí, pues ya estaba también en una edad avanzada, pero no dejó de anunciar el Evangelio. Como hoy en la actualidad hay muchos que aun cuando ya no salen de casa por su enfermedad o por su edad, predican el Evangelio ahí donde están. Cada que llega alguna persona, le hablan de Jesucristo, le hablan de Dios, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión, estando en otra parroquia, visitaba a una persona ya muy ancianita, sola por allá en una casita también estaba, y fui a visitarla. Y aun cuando decían que estaba muy enferma, sí, pero ella tenía una voz, como dicen, excepcional. Se puso a cantar. Dice, padre, yo me sé unos cantitos, ¿me deja cantárselos? Sí, échatelos, le dije, cántalos. Y ahí estuvo cantando, yo ni me sabía esos cantos, con una letra muy bonita, de oración sobre todo. Y decía yo, esta señora me ha evangelizado hoy. A pesar de su edad, aquí anuncia a Cristo. Y luego le preguntaba, ¿y qué tanto la visitan? Uy, pues a veces, dice, casi no. Y cuando vienen a visitarle, ¿qué les dice usted? Nada, les canto mis canciones. Porque además no solo los cantos religiosos, también sabía canciones. Y cantaba bien y con eso enseñaba. Ese era su tema de conversación, cantarles. Pablo dice que les enseñaba allí desde su casa también. O hay muchas personas que eso hacen, desde su casa enseñan, siguen manifestando su fe. Por su parte, en el Evangelio nos habla Jesús del Evangelio de San Mateo, ese acontecimiento de la duda de la fe de Pedro. Pedro, el hombre que duda ahí. Cuando Jesús se apareció en el mar, tuvieron miedo y gritaron. Pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dijo, si eres tú, mándame a ti ir caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar, pero empezó a tener miedo. Y con el miedo viene la duda. Y con la duda viene el desastre. Sí, con el miedo viene la duda, con la duda se hunde Pedro.
Y por eso le grita a Jesús: Señor, sálvame. Y Pedro le tiende la mano, pero le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Para qué me pides que te diga ven caminando sobre el agua y luego dudas? Como si hoy también nos pasara a nosotros, le pedimos algo a Dios y luego ahí estamos dudando si sí o si no nos ayudó, si sí fue o no fue lo que. Hombres de poca fe, dice Jesús. Hoy tendríamos que gritarle a Jesús también: sálvanos, Señor. Nuestros miedos van a hacer que nos hundamos. Y sí, así pasa. El miedo hace que el hombre se hunda, se destruya. Por miedo muchos se han suicidado, por miedo a la vida, miedo a las cosas que les pueden pasar. En fin. Por miedo muchos han fracasado en sus negocios, por miedo. No se arriesgan y fracasan. Por miedo nosotros no avanzamos a veces en nuestra vida cristiana. Por miedo no nos acercamos a confesar, por miedo a volver a caer. Y entonces preferimos a veces vivir en el pecado. Por miedo se fracasa. Por miedo muchos se condenan hoy, por miedo. Hay miedo, viene la duda y no se acercan a Dios, no creen. Pero primero viene el miedo, luego la duda. Sí. La duda no es lo mismo que ignorancia, porque hay quienes dicen: yo dudo de Dios, pero no tienen ningún conocimiento de Dios, ni vivencial, ni teórico, doctrinal. No han leído nada, ni de la Biblia, ni del catecismo, nada. No saben. Y dicen: yo tengo dudas. ¿Qué dudas? Más bien tienes ignorancia, no conoces nada, ¿no? Pedro conocía a Jesús, sabía quién era Él. Sin embargo, cuando viene el miedo, viene aquí la duda. Aquí no es que Pedro ignorara quién era Jesús, viene la duda con el miedo. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda a nosotros también la gracia de la fe, para no dudar en el momento de la prueba, que permanezcamos fieles a Dios y que estemos atentos a lo que le pedimos a Dios y permanecer constantes en ello. Pedro le dijo: dime que vaya a ti. Y a veces nosotros andamos pidiendo pruebas: Señor, si eres tú, dame esto, dame el otro, dame una señal, dime esto, si eres tú. Y Dios va a dar la señal, solo que tendremos que atenernos también a la prueba. Pedro dudó en esta prueba. Pidámosle a Dios que nos ayude a permanecer fieles a Él ante el momento de la prueba también. Que así sea.